Bueno, bienvenidos mis queridos amigos después de tantos años. Estamos charlando en algo interesante. La persona que ustedes están viendo, obviamente, no se la confundan. No es el Álvaro Alzogaray aquel que nos dijo que hay que pasar el invierno, sino es el hijo, que es muy parecido y que trae ideas liberales como el padre. Y no nos olvidemos que fue el creador de la UCD, de ese partido de tanta fuerza en aquella época, y que están haciendo una propuesta, él está haciendo su propuesta, con el cual hablamos, y ahora está uniéndose a liberales como para hacer una propuesta país como tercer fuerza, ya que indudablemente tenemos complicaciones para votar los argentinos, porque no estamos de acuerdo ni con lo que fue, ni con lo que fue, ni con lo que es. Entonces, digo fue porque tenemos el cuarto gobierno kirchnerista y el tercer gobierno de la UCR que también tuvo sus problemas, ¿no? Bueno, lo saludo. ¿Cómo le va, Álvaro Sogaray? Gracias por atendernos en Economía Ahora Pandemia, un programa de mucho tiempo, 22 años llevamos en el aire, con un solo interregno cortado por el kirchnerismo, indudablemente que no nos tiene mucha apetencia, pero que seguimos luchando por la información para la gente y para nuestra gente en particular. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Ante todo agradezco esta oportunidad de ponerme en contacto con la audiencia de ustedes, que sé que es importante, y poder dar así opiniones, ¿no? Para que el interés de la gente, espero. Obviamente, sabemos que la gente tiene distintos matices que el gobierno. O sea, el gobierno está abocado a la justicia y la gente está abocada a la inseguridad, a la inflación, al hambre, a la falta de estructura, a los problemas país. Ustedes están hablando de soluciones a qué nivel macro o micro que usted quiere con respecto a esos problemas que la sociedad tiene y que parece que el gobierno mira para otro lado. No, nosotros estamos apuntando en el inmediato a tratar de unir esfuerzos y partidos políticos que sean afines a las ideas liberales, ¿no es cierto?, que son las ideas de la Constitución Nacional, las que se vienen apartando hace mucho tiempo los distintos gobiernos, el respeto a los derechos individuales, la libertad, la propiedad, etcétera, todo lo que está en la parte dogmática de la Constitución. Un Estado ausente como Estado empresario. Y en este momento, obviamente, el problema grave para el país es el problema de vuelta, el problema económico, porque tenemos una inflación ya que ronda el 50% más, debe ser una de las primeras inflaciones del mundo, después de Venezuela y algún otro país, Sí. y tenemos paralizado todo tipo de actividades en el país. ¿No? Es un país que no había inversiones, que aumenta la desocupación, que aumenta la pobreza, que aumenta la indigencia, y que no se ve al final del túnel hacia dónde estábamos, hacia dónde vamos. Y eso Inclusive, es un problema. inclusive, increíblemente, están aumentando la propuesta de aumentar el impuesto a las empresas, que son las que La generan ganancia, trabajo sí. genuino y que son las que necesitamos que inviertan para poder generar trabajo genuino. O sea, es como el perro que se Exactamente. muerde la cola, ¿no? Bueno, ese es el punto central de toda política económica razonable para plantearle al país. A mí al país lo que faltan es que vengan inversiones, tanto locales que estén en el exterior, como inversiones del extranjero, a desarrollar actividades en el país. Porque lo que hay que entender es que el Estado no genera riqueza, el Estado chupa de los particulares y de las empresas de los impuestos para hacer sus gastos, pero el motor generador de la riqueza lo hace la actividad privada. Así es. Entonces, a medida que el Estado se agranda y ocupa su espacio en el país, digamos, la actividad económica privada se achica y por lo tanto la generación de riqueza y de empleo se achica también. Lo que hay que hacer es llevar adelante una política que permita que se le den las condiciones para que vengan esas inversiones. Para eso necesitamos una moneda estable, tener un equilibrio presupuestario, un sistema impositivo distinto, en fin, todas esas cosas que si quiere podemos hablar y Sí, ver sí. de qué se trata. Y entonces que haya confianza en los inversores en el país de que sus inversiones se van a respetar, no le van a cambiar las reglas de juego, no vamos a tener inflación. Y ahí sí está bien, porque el país da posibilidades potenciales a todos los inversores, siempre que las condiciones
y las reglas del juego sean las aceptables para los inversores. Si No, no, estamos con problemas. no nos olvidemos que indudablemente eso requiere una reforma, una gran reforma, no solo del Estado, sino una reforma tributaria, una reforma laboral, la Exacto, justicia claro. misma también con alguna reforma, la previsional, que es un problema que no es solamente argentino, sino es mundial. Lo que pasa es que en Argentina siempre tenemos matices peores que el mundo. O sea, siempre estamos al borde del abismo y damos el paso al frente. Todas esas reformas que se requieren, se necesita mucho consenso. ¿Cómo ve un consenso con un peronismo que yo ya creo que de peronismo nada, con retratos nomás, y un PRO que de última viene sin ningún mea culpa de la macana que hizo con la oportunidad que tuvo? Efectivamente es así. Para hacer reformas de fondo, reformas estructurales en la economía, que hay programas de reforma para llevar adelante esto bien, se requiere consenso y apoyo de la gente. Eso es evidente. Y para eso se requiere un gobierno que primero esté convencido de la orientación de las reformas que tiene que hacer. Porque aquí o vamos hacia un régimen de libertad en todo sentido, de libertad económica, de integración de Argentina al mundo, o vamos a un régimen de tipo autárquico, inflacionario, estatista, como que esta gente quiere hacerlo. Entonces, primero hay que definir el rumbo. Y sobre el rumbo hay que hacer el plan de reformas. Y entonces ahí sí se va a generar confianza. El doctor Menem en su momento lo hizo, cuando ganó las elecciones, que no se sabía qué se iba a hacer, porque todo el mundo estaba asustado de que ganara un peronista como Menem, que se acuerda que una persona muy particular, incluso Sí, hasta en claro, aspecto sí, claro. físico, y además no había dicho ni una sola palabra en campaña de qué es lo que iba a hacer. eh, lo dijo una vez que fue presidente. Bueno, él planteó un rumbo, a nuestro juicio un rumbo adecuado, todo ese proceso de privatización, de desregulación económica, de integración al mundo, vinieron las inversiones, y claro, él era un líder político que además de ser peronista, tenía una base de sustentación muy grande, y lo apoyaron. Entonces, y los cambios se fueron realizando. Eh, es lo que el señor Macri tendría que haber hecho cuando ganó las elecciones, plantear Claro, el claro. desastre, el desastre que le había hecho el kirchnerismo, porque el doctor Menem planteó el decidíamos, que se acuerda de la inflación del doctor Alfonsín, casi nada, ¿no? O Sí, sea, claro. el Tremenda. caos, la anarquía, los asaltos al supermercado y todas esas cosas. Sí. Así que teníamos, y él plantea, acá estamos en la hiperinflación, tenemos que cortar esto, tenemos que aceptar lo que el mundo está haciendo, que es ir hacia las economías de mercado, y bueno, y ganó el consenso. Macri tenía la misma posibilidad, porque había heredado, si bien no había hiperinflación, pero estaba todo colgado con alfileres, porque había una tremenda deuda, había inflación, y de vuelta el kirchnerismo había estatizado empresas que ya tenían déficit de empresas públicas, y toda una serie de cosas de esa naturaleza. Y yo creo que el presidente Macri, Lo la que, primera gran Lo que equivocación, Menem había privatizado, el kirchnerismo lo nacionalizó nuevamente. fue, y bueno, sí, lo fue, O sea, Ferrovial creció, hizo Argentina. el Estado bobo y burocrático que conocemos hoy y que en vez de servir para que usted crezca, sirve para oprimirlo. Al que paga impuestos lo mata. Bueno, ahora justamente esa es la forma que hay que hacer. Creo que Macri se equivocó en no hacer un diagnóstico correcto de la situación. Para él pensó que solo cambio del iban a llover las inversiones, ¿se acuerdan cuando iban a llover las Sí, inversiones? sí. Y no es así, las inversiones no llueven porque sí, las inversiones llueven cuando viene con las condiciones que les permitan venir a las inversiones. O sea, y ahí sí empezamos a hablar del régimen impositivo, el régimen previsional, si es un país con inflación o no. Después se planteó con Macri la cuestión, sí, y con su gente, ¿no? Si había que hacerlo como shock o como gradualismo. Sí. Y está bien, pero ni siquiera hubo gradualismo. No, 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 no. Entonces, ese es el punto. Y ellos tenían buena intención, porque en la retórica estaban bien orientados.
Es decir, había que lo primero que hicieron bien fue liberar el mercado de cambios. Sí. Y ahí creímos todos que con la libertad del tipo de cambio, o sea, el dólar, que es un precio más de la economía, entonces era el inicio. Pero después se quedaron muy, muy atrás en la reforma del Estado, en la parte impositiva, aumentaron los subsidios. El problema, Álvaro, es cómo damos vuelta a un Estado que se hizo gente dependiente, o sea, tenemos más del 50% del país que vive de planes, de subsidios, de ayudas, y que hay generaciones enteras que han vivido así. Y cambio de cultura. Y claro, hemos llegado a que los chicos, lo menos, si pueden no hacer nada, no lo hacen. Dice, ¿para qué te vas a romper? Y eso además ya han visto que ahí no funciona. Han visto que los padres prácticamente no trabajan, sino que reciben subsidios por hijos, por esto, por lo otro. Bueno, pero volvemos al punto de que es necesario que el país empiece a marchar y parece necesario que vengan inversiones y haya confianza. Una moneda sana y con regulación económica e integración al mundo. Ahora, para eso hay que hacer ese programa de reforma. Si no, no se puede, si no es muy difícil hacerlo. Es decir, una de las reformas importantes que hay que hacer es la reforma fiscal, la reforma del Estado. Sabemos que tenemos un Estado sobredimensionado que no puede financiar. Y eso le ha pasado también al gobierno de Macri, que al final tuvo que apelar al Fondo Monetario Internacional. Como no se quería emitir, nos fuimos endeudando, no pudimos pagar las cuentas y después vino el tema del fondo. Entonces, el punto es que el Estado hay que achicarlo y sobre todo hay que relegarlo a lo que son las funciones indelegables que la Constitución le establece. Claro. Porque, por ejemplo, no tenemos que tener un Estado empresario. Claro. El Estado empresario en su famoso, fracasa. Pero fracasa siempre y genera déficit. Porque primero los puestos pasan a ser políticos, o sea, gente que normalmente no está capacitada para manejar empresas, y más ese tipo de empresas. O sea, necesitan algún acomodo político, bueno, vaya YPF, necesitan algún acomodo, pero vaya AISA. Bueno, y toda la vida en Argentina, las empresas del Estado han tenido déficit. Vino después una teoría de decir, bueno, lo que pasa es que hay que tener una gente que se esté capacitada. Pero no se trata de eso, porque por naturaleza el Estado, y además es una empresa son empresas que no pueden quebrar, o sea, está en el mercado, no tiene los incentivos económicos suficientes para la rentabilidad, porque el funcionario que ocupa una empresa del Estado, lo único que tiene que hacer es sentarse y esperar que cobrar a fin de mes. Y además de no ser capacitado, bueno, finalmente le termina pidiendo al Tesoro el dinero. Y el Tesoro, ¿de dónde saca ese dinero? O lo cobra cobrando más impuestos para pagar déficit, o si no se puede hacer, lo que hace es endeudarse o emitir moneda. Claro. Y emitir moneda es inflación. Entonces, el tema de que las empresas del Estado, digamos, tienen que existir, no deberíamos existirlo más, no tienen que existir las empresas del Estado. El Estado está para juzgar, para legislar y para administrar. Y no tiene que tener ni aerolíneas, ni AISA, ni Río Turbio, ni ninguna de esas empresas que al final del mes nos generan un déficit y hoy nos genera, como no tenemos crédito para endeudarnos para pagar eso, nos genera inflación, porque tenemos que emitir mucho dinero para pagar el déficit. Eso es lo que hay que cambiar totalmente. El planteo de ustedes con respecto, bueno, yo sé que ustedes tienen muchas teorías, además son muchos economistas, algunos conocidos, la mayoría conocidos por los años que yo cargo también. Estamos planteando que necesitamos una elección potable y posible para ustedes en esta de medio término, porque hay que copar las cámaras, tanto el Senado como diputados, para tratar que esto no se siga desmadrando. Y ustedes son todos figuras. Bueno, ahí se está planteando el problema de que lamentablemente en el gobierno está el kirchnerismo. El kirchnerismo no está haciendo una mala gestión, está poniendo en peligro la República Argentina. ¿Y le parece que no es mala gestión eso? No, pero ya supera lo que claro, este gobierno ha sido supera la gestión. Supera la gestión. Está poniendo en peligro la República Argentina, nos está llevando hacia un abismo.
Así en es. todos los términos, políticos, económicos, institucionales. Es decir, hemos vivido situaciones complicadas antes, pero la que podemos llegar a vivir por esta vía pues, va a ser más complicada. Entonces, en términos políticos o electorales, a pesar de ser elecciones intermedias, el riesgo que hay es que vuelva a polarizarse las Claro, elecciones. Y ahí, entonces ahí no salimos nunca. Nosotros lo que estamos queriendo hacer con la fuerza de los partidos políticos afines es un gran frente electoral que tenga estas ideas, que tenga estos programas de transformación y a tratar de acceder al Congreso, para desde ahí entrar a pelear políticamente y hacer las propuestas que corresponden. Estas no son elecciones para presidente, pero si llegamos a tener algunos diputados en el Congreso y en el Estado, que es más difícil, por lo menos hacemos pie en una tercera claro. alternativa y le damos a la ciudadanía, un canal de expresión en este sentido. Es lo que está faltando. Por eso el otro día hicimos una reunión importante entre las distintas fuerzas políticas centroliberales para ver si conseguimos, si tenemos los mecanismos para unir esfuerzos y acciones en estas elecciones intermedias. No es fácil la unión acá porque son elecciones distritales, entonces cada provincia, cada distrito tiene va a tener sus propias alianzas, situaciones. O sea, si fuera presidente, sí, llevamos el común. Acá no va a ser fácil, pero de todas maneras, si le damos el marco general con unión de fuerzas y sugerimos a las provincias que piensan parecido, que traten de aliarse con aquellos que son, además queremos ir con el mismo nombre y una serie de cosas, Ujú. y bueno, ahí puede ser que tengamos, esperamos, hasta ahora venimos bien, las reuniones que tuvimos han sido muy respetuosas, muy adecuadas, no hubo peleas, no hubo nada, y sí hubo una voluntad muy grande, voluntad que responde a las exigencias que la gente nos está pidiendo, es Sí, claro, hay que unirse, claro. porque si no nos unimos nos caemos en el pozo. ¿Y esta unión Y es federal, es nacional? no, la unión, en realidad el tema es así, las alianzas ser provinciales, son, es decir, la provincia, supóngase la UCD, lo hace con otro partido político, crea un consenso y candidato. No, si no hay consenso, mismo que hemos establecido, que además de la ley, van a ser propias que hoy mismo, por suerte, se resolvió que las pasos van a existir y el 8 de agosto. Y que ese es un mecanismo interesante para dirimir situaciones personales para candidaturas. Entonces son las provincias las que van a hacer sus alianzas. La alianza nacional va a ser en el 2023 con una confederación de partidos, es una figura jurídica que permite. Tiene que hacerse entre partidos nacionales y los partidos de distrito adhieren a esa confederación. Acá la gente recuerda que la UCD en 1989 fue la tercera fuerza política electoral, con más de 2,5 millones de votos, etcétera, fue un impacto. Pero en realidad, la UCD constituyó una alianza en aquella época con otros partidos. Lo que pasa es que el recuerdo era porque la UCD era el partido que lideraba esas alianzas. Pero consiguió que en cada distrito, desde el distrito se aliara con, por ejemplo, en Corrientes con el Pacto Autonomista Liberal, que Claro. era ya era tradicional, y así en todas las provincias. Bueno, ahí va a ser una alianza nacional para las elecciones presidenciales y también va a haber legislativas. En este caso son distritales. Cada distrito, la provincia, la capital, federal y otras provincias harán sus propias alianzas, pero dentro del marco que nosotros estamos estableciendo porque están representadas todas esas fuerzas. Ahora, solamente, o sea, yo noto mucha preeminencia de economistas. Eh, algunas otras figuras de otros ámbitos, porque vamos a necesitar indudablemente como tercera fuerza cubrir otros elementos que no sea solamente lo económico. O sea, Totalmente, previsionalmente es totalmente. una reforma previsional, la reforma impositiva también tiene visos económicos, pero a su vez necesitamos especialistas, la previsional también.
la social fundamentalmente, porque tenemos un país que en los últimos 70 años hemos bajado a donde no pensamos nunca que Argentina iba a bajar, que venía del Dorado con Estados Unidos en 1895, y hoy estamos donde estamos. Las reformas fundamentales y de base están consensuadas. ¿Qué hacemos con los sindicalistas y con la reforma laboral? ¿Cuál es la idea de ustedes? La idea es revolucionaria para los sindicalistas, llamémosle así, que hace tantos años, tantas Sí, décadas, sí, tiene una actitud corporativa y así es. además corrupta, vamos a decir. Nosotros lo planteamos en términos de la reforma sindical y la reforma laboral por el otro. O sea, acá por ejemplo, un instituto mussoliniano que se llama la personería gremial, da a cada sindicato por actividad monopolio de representación. Eso lo puso Perón allá lejos de ese tiempo, increíblemente ningún gobierno lo fue sacando. Lo que queremos es que existan asociaciones libres fiscales y que no le den la representación por actividad con la personalidad real. Es decir, la Constitución permite las asociaciones libres, eso solamente registrarlo. Y después queremos que los trabajadores, ¿no es cierto?, vayan directamente, elijan el sindicato que quiera, porque les impone el sindicato único, el unicato. Claro, Entonces, y lo mismo con las obras sociales. En este momento, un trabajador del acero, por ejemplo, tiene que estar, tiene que estar, porque cobran y pagan una cuota sindical, que eso no debería ser voluntario si quiere estar afiliado, y tienen la obra social, y no pueden salir de esa obra social, le descuentan la social, y no hay razón de eso. Vamos hacia la libertad, el trabajador que elija la obra social, que puede ser una obra estatal o una obra social privada. privada. Claro. Esa es la reforma sindical. Nosotros creemos que los sindicatos no deben tener, sobre todo bajo este régimen de unicato, obras sociales, porque a través de eso se ha filtrado mucho de la corrupción. La Claro, corrupción viene claro, claro. mucho por los fondos de las obras sociales. Fíjense Así lo que es, pasa con los camioneros, por ejemplo, los así camioneros, es. famoso Moyano. Y las obras sociales, ¿y quién hace trabajos para el sindicato? Y la tía, la abuela, la mujer, y todo el mundo. Y eso además está comprobado, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Entonces, el trabajo tiene que elegir la obra social, o la prepaga también, puede ser una obra social, la prepaga que más le convenga. Y vamos a la reforma laboral. Y bueno, todos sabemos cómo es la reforma laboral. Acá ante todo, si hay un trabajador, ya hay, de por sí ya se sabe que la empresa ya no se está respetando el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué la tiene? Porque ya se sabe que el trabajador gana. Y hay un juicio permanente, lo llaman los juicios laborales, que según el nivel de la empresa, si usted despide un trabajador, tiene que vender la pyme. Sí, sí, claro. El Sí, costo, las indemnizaciones y sí, todo sí, eso, sí. lo lleva a situaciones complicadísimas. El tema de los sindicatos, el tema de la reforma laboral, que tenemos que ir hacia, por supuesto, una libertad, de ahí hay que estudiar un poquito más el tema de los contratos transitorios, todo esto que hay que resolver, porque uno puede tomar transitoriamente por un periodo de tiempo para ver si funciona o no funciona. Bueno, que está anquilosado, muy trabado, es el que justamente el que no permite, una de las razones que no permite que las inversiones vengan al país, por el régimen Claro, laboral que tenemos. claro. Entonces, ese y los impuestos son dos de los pilares de inversión que estamos teniendo. Las reformas que nosotros estamos planteando apuntan a destrabar todo eso, a ser más flexibles y respetar sobre todo el principio de igualdad ante la ley en el caso de juicio, ¿no es cierto? Y con Ese es el respecto a lo punto. previsional, Álvaro, Bueno, con respecto al previsional, somos partidarios, por lo menos dentro del grupo así nuestro, todavía no se ha discutido, pero que se vuelva el sistema de capitalización individual, y que no sea el Estado el que maneje las cajas de jubilaciones. Durante décadas el Estado
estafó a los jubilados. Sabemos, empezó con Perón cuando metía mano a las cajas. Y después seguía, porque cada vez que faltaba plata del Estado, Sí, una de las claro. razones para financiar el déficit es a ver dónde hay plata, en las cajas de los jubilados. Y entonces al final se desfinancian las cajas. La Entonces, diferencia con Perón es que no tenía jubilados. Entonces entraba mucho y salía poco. La diferencia de hoy bueno, es que la longevidad nuestra hace que el Estado tenga que hacerse cargo por mucho tiempo de gente que antes no se hacía cargo. Y eso está pasando internacionalmente. Yo creo que normalmente los países de punta están apuntando a lo que decís vos, o a un sistema privado de capitalización, o a un mixto con una universal bueno, abajo y una capitalización por arriba. no, sí, a una opción. A una opción donde el individuo, en su facultad personal de elegir Claro, la jubilación que quiera, puede ir a un sistema privado de cuenta personal, como el que teníamos en FJP, no sé, las AFP chilenas. Éxito, eso es un éxito, porque ellos canalizan inversiones a través de esos. claro, porque eso en realidad significa también inversión. Tomar el Totalmente. dinero de los jubilados que aportan para su futuro y hacerlo rendir en distintas empresas o en distintos emprendimientos que de repente necesitan un crédito y no lo tienen. Eso sería algo Exacto. excelente, sería algo lógico también. Aquí con las AFJP tuvimos eso un poco, pero cometieron un error de permitir que el Estado emitiera bonos para que las AFJP las tomaran. Había una sí, para inversión privada, sobre todo en largo plazo, para proyectos, tenían que, por supuesto, hacer un procedimiento elegible, porque no cualquiera accede a los fondos de los futuros jubilados, había que hacer los estudios correspondientes. Pero el error que cometieron, el propio Estado en un momento dado podía llegar a tomar hasta el 50% de la cartera del 50% para financiar los Claro. gastos del Estado. Y que después daba lo mismo cuando se vio que se quedaba sin plata y ve mucho endeudamiento, apela con los préstamos de las cajas y se desfinancian. Después viene Kirchner y estatiza todo. Es una exacción total. Viene también, por supuesto, Cristina, cuando pone no sé cuántos millones de jubilados nuevos sin haber hecho los aportes Una barbaridad. correspondientes. Eso fue una Y barbaridad eso contra una caja desfinanciada. claro, entonces hoy están todas las cajas de financiadas, es inviable en este momento. Hay que dar vuelta a la tortilla, empezar de vuelta y sobre todo ir a un sistema de capitalización. Ese es el punto central, con buenos administradores, como existen los fondos de inversión, etcétera, que manejen el dinero. Y avanzando un poco más en el punto, ahí no van a estar todos de acuerdo, yo creo que los aportes al FP, FJP o lo que sea privado, a las cuentas personales, en el caso de la FJP eran obligatorios. Uh-huh. En mi caso, yo pienso que tiene que ser ¿cómo se llama? Opcional, o no. Porque mira, antes de existir el Estado y las AFP y FJP, el individuo se cuidaba, como sabía que iba a ser viejo y que no iba a trabajar más, y se cuidaba a través de los fondos de socorro mutuo o de CONACAR, Sí, se sí, cuidaba por el futuro y funcionaban perfecto. sí. Ahora el Estado, cuando se metió, dijo, no, es obligatorio. Bueno, obligatorio viene, saco yo de paso plata para mi gasto. En el caso del sistema privado es obligatorio también, pero por lo menos lo maneja un administrador privado cumpliendo totalmente reglas muy claras de cómo tiene que administrar. Es lo que yo decía recién, que es estudiar los proyectos. En Chile funcionó muy bien, incluso para inversiones de largo plazo, Claro, porque son claro, las que van calzando claro. la vida del jubilado hasta el momento que retiran los fondos. Por ejemplo, una inversión en una central de energía, ¿no? Claro, que son fondos necesarios de a 20, 30 años, 40 años. Exactamente. Esos fondos son los necesarios Forestación, para obras grandes. claro, claro. Así que eso va a venir el fondo de infraestructura, etcétera. Y le ha Y funcionado bien. sí, sí, A sí, claro. nosotros, a nosotros también nos funcionaba bien, pero lo que pasa es que
viene el señor Kirchner y como quiso tomar la plata de las cajas, las tomaron y bueno, ahí Y estamos que el jubilado cobra miseria. ninguna Mira, duda. hoy salió un dato del INDEC, creo, sí, del INDEC, que para no ser pobre, hay que tener por lo menos 50, en la familia tipo, ¿no? Sí, Hay que por lo menos 56.000 pesos. Mire los valores que son, y ahí se pega en el poste, ¿no es sí, cierto? sí, claro. Y acá la jubilación mínima, ¿de cuánto era? De 8.000 19.900. pesos, de 19.900. Mm, Entonces, Una estamos ahí, si vergüenza, uno no una tiene, vergüenza. no tiene un hijo, no tiene alguien que lo pueda asistir, ya estamos llegando a niveles de indigencia, ¿no? Y Y no estamos se lo llegando a considera niveles, jubilado. estamos llegando a niveles que un preso cobra más que un jubilado. O sea, Bueno, eso es, más bien eso claro, la barbaridad que está soportando la sociedad argentina yo no la entiendo, porque tenemos unos valores tan dispares. Entre una vicepresidenta que cobra una pensión, una jubilación y un sueldo y no paga ganancias. Jueces que no pagan ganancias y cobran apenas miserables 500.000 pesos. Eh, es un berenjenal de cómo cambiamos la torta, porque ¿qué impuesto toco yo a este nivel como para solucionar al de abajo y que el de arriba nos siga el dolce farniente? sí, esa es una de las historias que ha probado todos estos años el sistema y los privilegios. Hubo Claro. vacunas VIP, hay privilegios, digamos, en este tema de las jubilaciones, ¿no? Y bueno, hay que ir corrigiéndolo de a poco. Ante todo, por ejemplo, que los jueces, que haya una ley, que los jueces estén metidos en el pago de impuestos a la ganancia. No hay ninguna razón para que no se pague el Sí, impuesto a a la partir ganancia. del gobierno de Pues, Macri, los jueces que ingresan en esa etapa van a pagar ganancias. Pero claro, vamos a tener que claro. esperar 30 años o 40 años que los jueces que se vayan retirando, que no pagan ganancias, tengan su jubilación, y los que sí van a estar pagando ganancias van a sacar un problemita. Pero cada vez que uno habla con algún político y quiere tocar un gasto político, él te dice, no, pero esto no mueve el amperímetro. Entonces después ponemos un impuesto a la riqueza que lo van a pagar 12.000 personas y que significa, no sé, 3.000 millones de dólares, y ese sí mueve el amperímetro. Ahora los choferes, los asesores, la cantidad de ñoquis que hay dentro del Congreso, la Cámara, la Casa de Gobierno, las casas de gobiernos provinciales, los consejos deliberantes. O sea, un país que podríamos administrar 400 millones de personas y administramos 40, pero con el costo de 400. Exacto, es así. Y hay pueblitos del Sí, interior que tienen consejos deliberantes con sueldos de 300.000 pesos. exacto, Una cosa que exacto. una distorsión. Por Y eso, además más los asesores, más todo lo que significa. Bueno, ahí también hay que cambiar las cosas. Por eso tienen que reducirse el Estado y empezando por este tipo de cuestiones, ¿no? Eso es efectivamente una de las reformas más importantes, la reforma del Estado, donde vamos a encontrar que hay muchos organismos, muchos medios, muchas secretarías, muchos sí, ministros, sí. muchos autos, muchas secretarias, muchos gastos. Entonces, y bueno, ¿por qué tenemos tantos ministerios ahora? Ojo que también tuvo muchos ministerios. Él pensaba que era mejor, pero no es mejor. Primero porque divide un poco el poder de decisión. Porque si uno tiene muchos, 10 ministerios o 15, ¿te acuerdan el ministerio sobre el final del gobierno de Cristina anterior, ¿no? Eh, Había creado una Secretaría de Planeamiento Estratégico para el Pensamiento Nacional, Sí, sí. a cargo del señor Forster, un Foster, filósofo Foster. Sí. un filósofo comunista que yo. Entonces, habían creado una superestructura Lo de, para lo de estudiar, filósofo, lo de filósofo corre por su cuenta, Álvaro. bueno, sí, sí, Está bien. bueno, Digamos, una super, digamos. bueno, bueno, a ver, claro, le dimos una categoría de un estatus así de Sí, profesional que tremendo. por ahí no lo Sí. tampoco. Una tarjeta de un Bueno, metro tenía, sí. pero ¿qué hace un secretario de Planeamiento Estratégico de Coordinación del Pensamiento Nacional? A mí me daría vergüenza si me llaman una cosa así. Voy a la mañana y digo, ¿ay, qué hago ahora para coordinar el pensamiento?
¿Y qué es el pensamiento nacional? Entonces descubrieron que había que viajar a las provincias para saber qué pensaban las provincias de eso. Imagínense, más gasto. Bueno, por supuesto, por suerte el gobierno de Macri, lo primero que hizo fue anular esa ridiculez, pero creó otros ministerios. No pensaba que tenía que haber un ministro de Economía, por ejemplo. Nosotros pensamos, y más en estas circunstancias, que hay que centralizar un poco el poder de decisión. Hay que volver a tener, bueno, el ministro de Economía, pero no tener tantos ministerios. Por ejemplo, tenemos un ministerio de producción. ¿Para qué es un ministerio de producción? En caso de que haya un ministerio de Economía y una secretaría de Hacienda, por ejemplo, o lo que fuera, dependiendo. Lo No más histórico, de, lo histórico. no más de 5 ministerios: Relaciones Claro, Exteriores, claro. Defensa, Economía. Así de que ahí hay que hacer unos cambios enormes, porque sobre todo por el poder de decisión, porque no se toman decisiones y hay peleas. Entonces hay un ministro que se pelea con el otro y lo estamos viendo, porque aparte por el organigrama que tienen, están las peleas políticas, porque a Obvio, este lugar tiene un cristista, a este lugar tiene que ir un albertista, a este lugar tiene que ir un polista, a este lugar tiene que ir de Lía con su gente o la madre de Plaza de Mayo. Y bueno, entonces estamos mal. Eso hay que concentrarlo y tener un gobierno razonable. ¿Y Ese es usted, el punto. usted qué feeling siente de la gente que escucha esto, que indudablemente en su momento votó a Alberto o votó a Juntos por el Cambio, o a Juntos por Todos, o lo que sea, y que hoy está buscando una alternativa? ¿Notan que la gente, o sea, sobre todo la juventud, está con ustedes? Bueno, así no se puede hablar en términos generales de la juventud. Obviamente, la juventud tiene distintos sectores, etc. Lo que nosotros vemos que parte de la juventud tiene un reverdecer sobre las ideas de libertad. Eso lo estamos notando. Ujú. Así como lo tuvo la UCD allá lejos y ese tiempo, que tuvo una novedad, que normalmente era un esquema conservador, lo que planteaban, se suponía gente grande, y fue una cosa muy importante porque fue la juventud la que motorizó. Además fue Fue la que empujó la a que la inventó, UCD. La juventud la fue que la que empujó a la UCD. exactamente. Así que lo que sí estamos rondando, con la palabra ahora, un rebrote juvenil hacia estas ideas de la libertad. Y bueno, hay que ver si después se puede canalizar en el voto efectivo. Y el resto de la gente, porque hay muchos sectores de indecisos, ¿no? Por Sí, supuesto muchísimo. están decepcionados con la gestión del presidente Macri. La duda que tienen es que si volviera al gobierno o votarlo o no para ir contra el kirchnerismo, y se plantea otra discusión, es qué van a hacer, porque ellos para ganar elecciones hacen gente socialista, radical, y entonces ahí no puede haber una unidad de concepto en cuanto al rumbo. Pero van a tener que van a hacer un, ¿cierto? Y además después decir, ahora y desde el Congreso, si es que quieren ganar las elecciones, ¿no? Gente se va a muchas de esas Sí, sí, yo cosas, diría que más que ganar las elecciones, si quieren mantener una república y una democracia. claro, claro. Porque acá ya Bueno, estamos ese es hablando, claro, estamos hablando de república o no república, de ese es justicia el o no punto, ¿no? democracia. Estamos hablando de cosas muy graves, que quizás Sí, la juventud no sé si lo nota en su quantum, pero los que tenemos canas sabemos que nos estamos jugando la democracia. No nos estamos jugando poco. Y estamos jugando un país que expulsa gente, a nuestros chicos, a la juventud, a nuestros nietos. ¿Cómo le decimos que se agarren de un país que no les da nada, más que problemas? y además no les va a dar si siguen por este camino. Obviamente, No hay un horizonte. obviamente. ¿Cuál es el plan inflacionario, por ejemplo, que tiene el gobierno? Ninguno. ¿Cuál No, es el plan? Ninguno. Y sin embargo es uno de los principales problemas que tenemos. Ahora, hay peleas de ministros, cambian ministros, pero por otras razones, esa no, contienda política claro, interna. no solo los cambios de ministro. El reportaje que ha dado ayer el ministro Guzmán a Carlos Pañi
realmente daba vergüenza ajena, para que lo diga un ministro de Economía, diciendo que tienen un plan, que está todo previsto. Me hizo acordar cuando Axel Kicillof era ministro de Economía y dijo, no se preocupe que tenemos todo previsto. Y nosotros después de mucho tiempo nos dimos cuenta que no había previsto nada, como pasa hoy en el Era gobierno. la misma persona que decía que la seguridad jurídica es un concepto horrible, que no tiene importancia. Así es. Y que Marcó del Pont decía que la emisión monetaria no tenía que ver con la inflación. Había Otra cada barbaridad, concepto. otra barbaridad, otra barbaridad. Porque si fuera así, tendríamos que tener una máquina más rápida del Claro, mundo y seríamos el país más rico. exactamente. Si vayamos, Ah, si hacemos extremos, deberíamos ser muy superiores a Estados Unidos y a China. porque tecnología que la podemos cortar de constituyentes, y al final, no, esa lección por lo menos se fue aprendiendo. Antes, ojo, que antes se pensaba en esos términos, de que la inflación no dependía de la emisión monetaria, cualquier cosa se recurría al Estado, al Banco Central y no había problema. Pero ahora se ha cambiado, la gente se da cuenta, sabe lo que es la maquinita y sabe lo que es... pero, por ejemplo, este gobierno no puede, si bien no quisiera emitir tanto, no puede ahora evitarlo. No, no, Evidentemente, si los gastos del Estado siguen claro, siendo tan grandes y el déficit sigue siendo tan grande, ¿no es cierto? Y Argentina no tiene crédito externo, porque no tenemos crédito externo ni ningún organismo internacional, nada, el gobierno se ve forzado a emitir monedas sin respaldo. Eso puede estar tranquilo de un tiempo. Después, la explosión inflacionaria, eso es la que la gente ser como un tsunami, se va armando lejos y en un momento dado puede explotar. Y claro. no están haciendo nada no están haciendo nada para evitar que eso se produzca, ¿eh? Al contrario, se sigue emitiendo más porque además ya ahora no, no tienen digamos, recursos genuinos. Tienen la suerte de que por lo menos, como le pasó aquí, me parece que el kirchnerismo siempre tiene suerte cuando llega el gobierno, porque los precios de los Subió commodities los precios de los commodities. están subiendo de vuelta. Sí, Entonces algo más... eso vino a equiparar un poquito que la pandemia demostró toda la infraestructura desastrosa que tiene el Estado. O sea, pasamos desde las vacunas al vacunatorio VIP, a los aviones hidrantes que había comprado Cristina, que en el sur no existe porque se está quemando todo el sur, a los piedrazos que teóricamente le pega la cámpora al presidente. Yo creo que haciendo historia, y estoy hablando con una parte de la historia, porque su padre fue parte de la historia económica de este país, sin ninguna duda, yo creo que si agarramos la historia nunca estuvimos tan a la deriva, porque no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos. Claro. Ese Intuimos. es el tema. No tenemos rumbo. Estamos a la deriva. Está bien la palabra, sí, porque no sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Porque no hay programas, no hay planes, no hay unidad conceptual en el presidente. Sabemos que hay una pelea muy fuerte con la jefa política Claro, claro. y ahí mira lo que pasó ahora con el ministro de De Justicia. justicia, ¿sí? Pusieron a un señor que parece que va a tener muchos problemas, porque ya hoy el ex gobernador salió a decir que es muy violento que Y lo y es, ya- es muy violento, es muy fanático. O sea, vamos a fanático. tener un problema como para ser ministro de Justicia, nada más ni nada menos, ¿no? En un Y después país que para el gobierno la justicia es la base, porque está claro, defendiendo a la jefa política. sí, además ya empezó con las primeras declaraciones, me aparto un poquito de lo que habíamos hablado, con las primeras declaraciones como ministro de Justicia saliendo a defender a la señora Kirchner. No puede eso, ¿no? Diciendo que el lawfare y que yo, y entonces directamente va a la guerra directo. Claro, además de Eh, peligroso y de fanático, sí, ya. claro, es partidista. Entonces, cada vez Pero, peor. y de qué manera? ¿Y de qué manera? Eh, Eso es un peligro muy grande porque el kirchnerismo ya se ve que está tomando la línea muy dura, y que está tomando todos los resortes institucionales del país. Eso es peligrosísimo, Por porque eso digo que tenemos que defender la República. maneja el Congreso, maneja por lo menos el Senado 100%, Senado casi. seguro, Eh, el En, Ejecutivo, en- en- y en- en pretende lo- manejar el Judicial.
Claro, pero y pretende manejar el judicial, ahora están poniendo jueces y que yo, como se llama, el Consejo de la Magistratura ya tiene el dominio, después tienen el tema del Procurador del Tesoro, un señor También, también. Zanini, Sí, sí. no puede estar un señor Zanini como Procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados. Y ahora quieren sacar a otro señor, Canal, ¿cómo se llama? De Procuración General, que es el jefe de los fiscales. Sí, sí. Manejan todos los resortes políticos e institucionales del poder, pero con Pero una idea de... indudablemente se da cuenta que manejan la autoridad de poder solo con un objetivo. No importa que el Sí. país se caiga, el objetivo, los problemas del país es la justicia. No, además el Solamente la objetivo justicia. en este caso el objetivo es conseguir la impunidad, Exacto, los altos niveles, pero además tener un poder concentrado, una especie de suma de poder público para claro, luego seguir gobernando. Para claro. luego seguir gobernando. Y como van a seguir gobernando mal, porque no tienen las ideas de la libertad que, por ejemplo, tenemos nosotros, van a tener que ir achicando el país y van a tener que ajustar tuercas que van a afectar a las libertades individuales muy fuerte. No sé si no se va a prohibir a los medios opinar, no sé, todo un tema así que es complicado. Eh, y eso es lo que tenemos que ver, porque en medio de eso está el problema económico, porque eso no lo arregla el problema económico. Nos va a pasar, y es cierto lo que la gente piensa a veces, nos va a pasar como Venezuela, que hoy Así tiene es. 4 millones o 5 millones. Yo no quiero ser agorero ni asustar a nadie, pero fíjense que Venezuela, que era un país rico, un país que estaba bien Sí, sí. armado, La mayor ahora tiene reserva 5 petrolera del mundo, ¿sí? petrolera del mundo y ahora no hay nafta. Una cosa bueno, y además tuvo que apretar al señor Maduro, a todas las instituciones, a la gente, a la farsa de las elecciones. Y bueno, ya es una dictadura, directamente es una dictadura bajo un ropaje semidemocrático. Así. Ojo que la dinámica de esos procesos lleva a eso, aunque uno no quiera, porque en un momento dado tenemos una situación complicada y llegamos a apretar. Por ejemplo, el precio es eso. Si nosotros, si los precios suben, se enojan con que los precios suban. Entonces, en vez de ir al Banco Central para decirle que se deje emitir, Emitir. ponen control, claro, ponen controles de precios. Que vayan Algo a que la Casa de sabemos la que es un Justicia. fracaso. Algo que sabemos que es un fracaso. Ah, 4.000 años, yo tengo un libro ahí que habíamos editado hace unos años, 4.000 años de control Sí, de precios y sí, salarios. sí. 4.000 años, de la época de Diocleciano y de... nunca Funcionó. tuvieron éxito. Funciona por ahí, por un mes, 2 meses o lo que fuera, pero si hay inflación, es como si yo quisiera a un cáncer que tengo, tenerle aspirina para que Claro, no me duela claro, tanto. claro. Pero después aumenta y aumenta peligrosamente porque es como una bola de nieve. Eso empiezan a jugar las expectativas en contra. ¿La expectativa en contra qué significa cuando se ve que hay inflación? Que la gente huye del dinero. Como huye ahora, no quiere el dinero porque no le sirve. Entonces, ¿por qué va el dólar? Se enojan porque va el dólar. No es que sean antipatriotas. Tratan de preservar el trabajo de uno. Lo que tienen, claro, ni más ni menos. Álvaro, Eh, desde ya se nos terminó el tiempo, parece mentira. Yo estaría charlando dos, bueno, 3 horas más con usted, pero realmente es interesante su pensamiento. Yo deseo fervientemente que la gente los escuche y que los tome como tercera alternativa. Yo los tomaría como primera, no como tercera, porque las demás ya las probé y no funcionan. Entonces, por lo menos está bien. empezar a definir que queremos libertad, que queremos progreso, que queremos independencia, que queremos república, que queremos democracia, que queremos todas las palabras que Alberti decía en su momento y que se olvidaron en el camino después de la Constitución. Y además que sabemos cómo llegar a eso, Sí, porque claro, tenemos los programas. Lo claro. que pasa es que nos falta el poder político. Tenemos todos los estudios, los Hay que programas. luchar para obtener el poder político y creo Claro, que yo hablaré varias veces con ustedes antes de las elecciones y después de las elecciones también para seguir luchando por esto que es interesante para el país, para mi país, para su país y para el país de todos, porque este país hoy está dividido entre los unos y los otros, como la famosa película. cierto. Bueno, en otra oportunidad vamos a hablar un poquito más de las reformas, si ¿Cómo no? quiere, hemos hablado de uno o dos, porque ese es un punto interesante para informar a la gente qué programa nosotros vamos a llevar adelante, aunque sea desde
lugar relativamente acotado, que es el Congreso, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo quería más que la gente se encontrara con usted, lo tuviera en cuenta, viera el reflejo de su padre en usted y pensara que en la vieja UCD, en lo que se logró con la UCD y en lo que era como la fuerza que era en su momento, y más con la unión de gente que conozco y que aprecio que tienen. Así que métanle duro, métanle para adelante porque la luz en el camino no existe salvo la de ustedes. No, y además, como decíamos un rato, ahora no es broma, ahora el país está en juego. Así es. El país como la República, entonces hay que tener esa visión también para ver un poquito cómo se actúa. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta charla en Economía Ahora. Muchísimas gracias por atenderme. Y próximamente vamos a charlar justamente de ideas y de proyectos, aunque sea para una cámara. Muy bien, muchísimas gracias por esta Gracias y buenas tardes, que la pase usted muy bien. Y gracias igualmente, por atendernos. No, por favor, gracias. Estuvimos con Álvaro Alzogaray, obviamente charlando, más conociéndolo a él que analizando las ideas que tiene, aunque hicimos un poco de tenis con respecto a lo previsional, lo impositivo, el achicamiento del Estado, las libertades individuales, la justicia, lo que nos está faltando a los argentinos tras 12 años y un poquito más de kirchnerismo, ¿no? Ya que el que lo vivió en su provincia y lo vivimos en la nación. Bueno, pensemos lo que pasó. En el medio hubo un Macri deslucido, un Macri que realmente ni siquiera todavía asumió, más con el libro que va a sacar y que dice Primer Tiempo. Macri no se dio cuenta que el partido terminó. Lástima, lástima. Él tuvo el gol de oro y no lo hizo. Lo lamento mucho. Yo creo que este país tiene que cambiar para el otro lado y al Estado hay que darlo vuelta como una media. Así que, por supuesto, vamos a seguir charlando de esto y no se olviden que ustedes son los responsables de lo que pasa en el país. No nos borremos de las decisiones que no tomamos. Tomemos las decisiones y participemos. Chicos, ustedes hacen el futuro, nosotros también hacemos el futuro, los jubilados también votan y se van a acordar del Vacunagate. Muchas gracias a todos, nos vemos próximamente. Un abrazo y un nuevo saludo a Álvaro Alzogaray. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Chao. Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com.